Buenos días y bienvenidos a mundoamoral.es. Sexo en Egipto. Los dioses egipcios enseñaban que el acto sexual era la base de la armonía del cosmos y la fertilidad de la tierra. De ahí que la sexualidad humana estuviera sometida a ciertas reglas que, sin embargo, no excluían la búsqueda del placer. La información sobre las relaciones sexuales de los antiguos egipcios que ha llegado hasta nosotros es de un carácter muy diferente a la que se encuentra en otras culturas. Por un lado, en los textos sagrados las relaciones sexuales aparecen descritas abiertamente con verbos explícitos, mientras que en los textos literarios profanos siempre aparecen de forma metafórica o eufemística, intentando esconder el acto. A la inversa, son pocas las representaciones visuales de actos sexuales que han llegado hasta nosotros procedentes de entornos sagrados, como tumbas o templos. Tales tipos de imágenes se encuentran tan solo en la documentación no oficial que escapa a las normas de decoro. De ello cabe deducir que la sexualidad, como el resto de las actividades fisiológicas, era una prerrogativa de las divinidades y no podía ser representada ni debía utilizarse de manera explícita en ámbitos que no fueran sagrados. Cópulas divinas. La sexualidad era parte fundamental de la mentalidad egipcia. Prueba de ello es que el acto sexual tiene una importancia manifiesta en la creación del cosmos. En los textos de las pirámides, considerado el primer corpus religioso documentado, el demiurgo, o dios creador, aparece solo y se masturba para dar origen a su progenie. Es una divinidad andrógina capaz de parir por él mismo y a partir del cual se crea la diferenciación sexual. Atum es quien surgió como masturbador en Heliópolis. Él cogió su falo con su puño, hizo un orgasmo con él y los dos gemelos fueron paridos, Shu junto a Tefnut. Con el tiempo, y por asimilación con otras tradiciones sobre la creación, el acto sexual del demiurgo se hace más complejo. El dios pasa de masturbarse a copular con su mano, entendida como una parte femenina divinizada diferenciada de su cuerpo, eyacula en su boca y ésta, como símil del útero materno, concibe y pare su descendencia. El acto sexual también juega un papel clave en el ciclo mítico del dios Osiris. Después de que su hermano Set lo asesine y descuartice, la diosa Isis reconstruye el cuerpo despedazado de su esposo, se transforma en un ave rapaz y se posa sobre su falo para copular con él. Tu hermana Isis ha venido hacia ti, regocijándose por tu deseo sexual. Tú la has colocado sobre tu falo y tu semen ha fluido dentro de ella, siendo ella efectiva en su condición de Sotis. Y Horus, el efectivo, ha salido de ti en su condición de Horus, que procede de Sotis. El resultado de este acto sexual establece los dos pilares de la monarquía del antiguo Egipto. Por un lado, el orgasmo de Osiris es el detonante de su renacimiento y lo convierte en el soberano del más allá. Y por otro, su esposa y hermana Isis queda embarazada y pare a su hijo Horus, el dios con el que se identifica el faraón, encarnación de Horus en la tierra. Los humanos y el sexo. Las relaciones sexuales también eran fundamentales en el mundo terrenal egipcio. Todo buen egipcio, al llegar a la edad adulta, debía formar una familia y tener descendencia, hecho que pasaba inevitablemente por el acto sexual vaginal. Así, por ejemplo, en las enseñanzas de Ani se dice: toma una mujer mientras seas joven, para que ella haga un hijo para ti. Ella parirá para ti cuando seas joven. Enseña a tus hijos a ser adultos. Feliz es el hombre cuyas gentes son numerosas. Se le respeta en proporción a sus hijos. A pesar de que no tenemos información sobre este aspecto, las relaciones sexuales debían de ser algo común y no muy privado. Los egipcios vivían en casas pequeñas y con muy pocas habitaciones, en las que residía un gran número de personas, padres, hijos, abuelos e incluso tías,
Por tanto, y a diferencia de la privacidad sexual que requiere nuestra cultura, es posible que fuera normal que los adultos egipcios mantuvieran relaciones sexuales mientras compartían habitación con otros miembros de la familia. Una suerte de protovoyerismo. Aunque la documentación escrita parece reducir el acto sexual a la procreación, otras fuentes nos informan de que realmente no era así. Las imágenes, principalmente el llamado papirio satírico erótico de Turín, nos muestra una gran variedad de posiciones sexuales, siendo la más documentada el coito a tergo, en el que el hombre penetra a la mujer por la parte posterior, imágenes que pueden aludir tanto a una penetración vaginal como anal. En otros casos, el hombre copula acostado sobre la mujer, él de pie y ella yaciendo boca abajo, o boca arriba, o sentada. Y, en tan solo una ocasión, la mujer copula encima del varón. Esta variedad sexual es indicativa de una búsqueda del placer sexual para ambos sexos, hecho que no ocurre en sociedades que restringen la cópula a la procreación. Además de este tipo de coitos, las fuentes documentan, aunque en un número menor, otro tipo de actividades sexuales cuya finalidad, en caso ninguno, era reproductiva, sino más bien placentera. Por ejemplo, como se ha visto, la masturbación, el sexo anal o incluso la felación. Adúlteros y adúlteras. Excepto el faraón, la sociedad egipcia era monógama. A pesar de ello, todo parece indicar que el adulterio era una actividad más habitual de lo que el ideal de vida egipcio pretendía. Ya en el libro de las confesiones negativas del libro de la salida al día, las declaraciones de inocencia que el difunto efectuaba ante el tribunal de Osiris y que aparecen en el capítulo 125. Se debía negar haber mantenido relaciones sexuales con una mujer casada. Yo no he copulado con la mujer de un hombre. Del mismo modo, en algunos cuentos utilizados para aleccionar oralmente a la masa analfabeta, se narran casos de adulterio y sus consecuencias. En ellos siempre se da la misma situación. Una mujer casada seduce a un hombre de clase social inferior que se ve atraído por sus encantos. Los amantes son descubiertos por el marido engañado y son condenados a muerte. También se conservan distintos documentos judiciales que atañen a casos de adulterio. La acusación contra un hombre por haber mantenido una relación sexual con una mujer casada sigue siempre el mismo patrón. Por ejemplo, entre las acusaciones dirigidas contra Penanket, un sacerdote guap, puro de Elefantina, se dice: cargo concerniente a la cópula que él hizo con la ciudadana Munteneme, hija de Pasekhet, cuando era la mujer del pescador Yemunhedeb, hijo de Pentaur. Cargo concerniente a la cópula que él hizo con Tabes, hija de Shui, cuando era la mujer de Ahaitui. Desafortunadamente, no se conoce el veredicto de ninguno de estos procesos, por lo que no sabemos qué castigo se reservaba a los adúlteros. El resto de documentación relacionada con la vida cotidiana, en la mayoría de los casos, cartas, también nos informa de infidelidades, sobre todo femeninas. Se trata de informaciones personales en las que alguien desvela affaires sexuales entre individuos casados. Del conjunto de documentos se deduce que tanto hombres como mujeres buscaban fuera del núcleo familiar compañeros sexuales para disfrutar de un sexo distinto al que tenían con su pareja oficial. Pero las reglas del juego eran diferentes para ellos y para ella. Mientras que el hombre casado podía mantener relaciones sexuales con otras mujeres, siempre y cuando éstas no tuvieran pareja, a la mujer casada no se le permitía tener ningún tipo de relación sexual extramatrimonial, y la mujer soltera no podía mantener relaciones sexuales con hombres casados. Prostitución y homosexualidad. Quizá los hombres también podrían disfrutar del sexo extramatrimonial acudiendo a los prostíbulos. Tradicionalmente, se ha considerado que la prostitución ya existía en el Antiguo Egipto. Ciertos términos que aluden a las mujeres han sido traducidos por prostituta, pero si se observa su contexto, veremos que en todos los casos están asociados, en primer lugar, a la música y en segundo lugar, a la bebida. Nunca a actividades sexuales. A esto cabe añadir que en Egipto la moneda no se introdujo hasta el período persa, así que el pago por los servicios prestados
debía darse a través del trueque o de un sistema que desconocemos. Así pues, a partir de la documentación que ha llegado hasta nosotros y nuestros días, no se puede asegurar la existencia de la prostitución. Pero también se debe tener en cuenta que el antiguo Egipto era una sociedad patriarcal, donde prevalecía la masculinidad hegemónica, un tipo de sociedad en la que es usual que se dé algún tipo de explotación sexual femenina. Pese a la libertad sexual que parece caracterizar al mundo egipcio, había límites para algunas actividades sexuales. Por ejemplo, en las enseñanzas de Ptah-hotep se prohíbe explícitamente mantener relaciones sexuales con niñas. No copules con una mujer niño. Otros documentos indican que no se podía entrar en lugares sagrados, como tumbas o templos, tras haber mantenido una relación sexual, excepto si se había pasado por una purificación ritual. Pero seguramente el acto sexual más condenable entre los egipcios era la práctica homosexual. Como ya se ha visto, todo buen egipcio debía formar una familia, por lo que, ya por este motivo, la homosexualidad quedaría fuera de la normalidad social por ser una relación infértil. De hecho, en las confesiones negativas del libro de la salida al día, el difunto debe declarar: yo no he hecho una felación ni he copulado con un penetrado. Aún así, todo parece indicar que sí era habitual una práctica homosexual masculina, la penetración anal. Este acto sexual se utilizaba como castigo o incluso como sistema de humillación hacia el enemigo vencido. La parte activa, el penetrador, era el vencedor o castigador, mientras que la parte pasiva, el penetrado, el perdedor o castigado, era feminizado a través de la penetración anal, puesto que adoptaba el papel femenino en la relación sexual. La aversión hacia los hombres que habían sido penetrados analmente era tan grande entre los egipcios que incluso es común encontrar insultos que aluden a ellos. Incre, literalmente, el que es repetidamente copulado. A partir del Reino Nuevo, es bastante normal encontrar maldiciones hechas precisamente a partir de un acto sexual. La más corriente era desear que un animal, normalmente un burro, aunque también perros, copulara con el individuo y sus allegados. Que un burro copule con él y que un burro copule con su mujer. Reza una de ellas. Incluso en ocasiones se une con actos de incesto. Que un burro copule con su mujer y que su mujer copule con su hijo. Una cuestión cultural. Los antiguos egipcios no percibían la sexualidad como un acto con una finalidad tan solo reproductiva, sino también placentera, como lo prueba la gran variedad de posturas y actos sexuales que muestran las fuentes. Esta búsqueda del gozo sexual puede parecernos obvia, ya que está presente en el mundo occidental. En cambio, a nivel religioso y a diferencia de lo que estamos acostumbrados, la sexualidad en Egipto se concibe como un acto más de las divinidades. De hecho, es necesaria para el buen funcionamiento del cosmos. De ahí que las prácticas sexuales de cada sociedad sean un hecho diferencial respecto de las demás. El estudio de la sexualidad humana constituye un elemento más que distingue unas culturas de otras, como la lengua, la escritura, la religión o la forma de vestir. El asno como maldición. Uno de los animales más recurrentes en una maldición de tipo sexual era el asno. Ramose y su esposa. La tumba de Ramose, que fue visir bajo los reinados de los faraones Amenhotep III y Akenatón, es una de las más bellas de la necrópolis de Sheikh Abdel Qurna, situada en la orilla occidental de Luxor. En este relieve aparecen Ramose y su esposa Merithab, que lo abraza, tocados con elaboradas perucas. ¡Un niño recostado! ¡No copules con una mujer niño!, se dice en las enseñanzas de Ptah-hotep, lo que indica que la pederastia no era algo aceptable socialmente. ¡Arpista en una escena erótica! Este fragmento de cuero conserva una escena erótica en la que aparece una mujer que tañe un arpa bajo un emparrado y un hombre desnudo en el que destacan sus genitales.
el papiro satírico erótico de Turín, hallado en Deir al-Medina. Este documento, de contenido satírico, consta de dos partes. Una muestra a animales realizando actividades humanas, mientras que la otra contiene ilustraciones sexuales explícitas. Al parecer, Champollion las separó y esta última permaneció oculta en los almacenes del Museo Egipcio de Turín. Contiene 12 viñetas, a modo de caricatura, que recrean escenas sexuales entre hombres de aspecto grotesco y bellas mujeres, posiblemente en un prostíbulo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos. ¡Viva Humo!